Nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13. Por la misericordia del Señor tenemos hoy la segunda exposición de la serie que empezamos la semana pasada acerca de las parábolas de Jesús. Rápidamente, ¿verdad? Les recuerdo algunas cosas que estudiamos la semana pasada. Recuerden que vamos a estar viendo las parábolas de Jesús, tratando de agruparlas en cuatro grupos de parábolas. Las primeras que vamos a estar estudiando, nos van a hablar de cómo entra un pecador en el reino de Dios, cómo es la entrada de ese pecador en el reino de Dios. El segundo grupo de parábolas va a ser cómo es ese crecimiento, cómo se da el crecimiento del reino y cómo se da el crecimiento también de ese pecador en el reino de los cielos. El tercer grupo va a ser viviendo en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y cómo finalizamos, ese va a ser el último grupo, en el reino de Dios. ¿Cuál va a ser ese final en el reino de Dios? Entonces vamos a ver, también vimos un poco la definición, ¿verdad?, de qué eran las parábolas. Y nada más a manera de mero recordatorio, recuerden que parábola es un vocablo griego, ¿verdad?, que proviene de dos palabras griegas a su vez. Para, que significa al lado de, eso lo dijimos, y la balo, ¿verdad?, que es la de parábola, balo, que significa tirar o arrojar. Entonces daba la idea de arrojar algo al lado de, para comparar. Eso es lo que significaba la parábola. Muy importante, lo que vimos también la semana pasada fue la respuesta de Jesús a la pregunta que le hicieron sus discípulos de que por qué les enseñaba en parábolas. Recuerden que esa fue la pregunta que sus discípulos le hicieron a Jesús, que por qué él le enseñaba en parábolas a las personas. Fue muy contundente también cuando vimos lo que el Señor respondió en Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12, lo cual leo para ustedes solo para recordar y tenerlo presente en la exposición. Marcos 4, 10 al 12 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Lo que impacta es que este pasaje nos está hablando de la parábola que vamos a estar estudiando hoy. La parábola que ha sido denominada la parábola del sembrador. Entonces, cuando estuvieron solos, los discípulos le preguntan por qué, le preguntan sobre esta parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces recuerden que algo que vimos muy importante es que las parábolas iban a ser una revelación para un grupo, donde el Señor iba a manifestarles y revelarles verdades del reino, pero para otro grupo iba a ser un juicio, ¿verdad? El Señor iba a, como dice aquí claramente Marcos, dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces estos dos puntos quería que quedaran claros antes de que empecemos la exposición del día de hoy. Vimos esa respuesta y finalizamos también afirmando que tanto las parábolas como el evangelio vienen como gracia y vienen como juicio, lo cual es totalmente congruente con lo que nos dice 2 Corintios 2, 14 al 16, mas a Dios gracias, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, esto lo dijimos, ¿verdad? En Cristo somos olor grato, en los que se salvan y en los que se pierden. Dice: a esto ciertamente olor de muerte para muerte. A los que se pierden somos olor de muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Un mismo evangelio predicado en forma general. Para unos va a ser olor de vida y para otros va a ser olor de muerte. Entonces eso así va a funcionar con el tema de las parábolas. Quería compartirles una cita del pastor MacArthur antes de comenzar
con la exposición de la parábola. Dice así: las parábolas de Jesús tenían un evidente propósito doble: esconder la verdad de la gente satisfecha de sí misma, que se consideraba demasiado especial para aprender de él, y revelar la verdad a las almas ansiosas con la fe semejante a la de un niño con hambre y sed de justicia. Jesús le dio gracias a su Padre por ambos resultados. Por ambos resultados, tanto por ocultar como por revelar. Dice que Jesús dio gracias al Padre por ambas cosas. Y dijo en Mateo 11, 25 al 26: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces vemos un propósito del Señor por el cual Cristo alaba a su Padre. Las escondió a unos y las reveló a otros. Y yo quiero que en toda esta serie tengamos en mente que si estamos entendiendo la palabra del Señor, que si estamos comprendiendo el mensaje, es por una misericordia de Dios. Es una gracia divina el que podamos comprender la palabra de Dios, porque el Padre nos la ha revelado. Porque si no, si fuéramos naturales, ¿verdad? El hombre natural que dice, no percibe las cosas espirituales porque para él son locura. ¿Okay? Entonces tengamos en mente eso en cada momento que vayamos a estar durante este estudio. Ahora sí, vayamos a la parábola. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Mateo 13, del 1 al 9. Leo la parábola y después la vamos a estar explicando parte por parte. Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Vean que esa es la parábola. Eso es lo que un grupo de gente escuchó. Eso era lo que Jesús les predicó en ese momento. Entonces tengamos en mente, con solo esa lectura, ¿qué nos quedó? ¿Verdad? Con solo haber leído lo que acabamos de leer, ¿qué mensaje del reino nos revela esa parábola? Y entonces ahí es donde empezamos a ver la gran misericordia de Dios, cuando Él va a continuar y va a posteriormente explicar esta parábola. Entonces, nada más tengamos presente algunos detalles. Cuando ahí comienza la parábola, en el versículo 1 dice, aquel día. Vean que lo primero que dice es aquel día. Esto no es como una simple continuación. Esto es más bien un clímax que se está dando ahí según algunos estudiosos de los textos en griego. ¿Por qué? Porque ese mismo día el Mesías había sido severamente rechazado. Si ustedes ven lo que antecede en el 12, van a ver inclusive ahí que hay en los versículos 22 en adelante, se va a dar este momento donde el Señor sana, ¿verdad?, a un enfermo, y él es acusado de estar haciendo estas sanidades y estos milagros por el poder de Belcebú, ¿verdad?, por el poder de Satanás. Y es cuando el Señor mismo advierte acerca del peligro de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo en ese día. Él había sido insultado, él había sido rechazado. Y entonces ese mismo día, o sea, en ese día es cuando el Señor decide que ahora les va a hablar en parábolas a su pueblo, como un juicio que viene sobre esta nación que está tratando a su Mesías prometido de la forma en que lo está tratando. Había sido insultado, blasfemado, le habían exigido que mostrara una señal del cielo. Entonces, esta forma en que comienza el capítulo 3 es bien importante para que entendamos la enseñanza del resto del capítulo. Entonces dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó
junto al mar. No pierdan el pasaje de Mateo 13, ¿verdad? Lo vamos a estar haciendo referencia, así que no lo pierdan de vista. Esto nos muestra también que muchos estaban siguiendo al Señor. Vean lo que dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó, dice, mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Muchos de verdad estaban llegando, ya sea por curiosidad, la fama de Jesús se había extendido, venía gente inclusive de otros lugares. Entonces en Lucas se nos dice que juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él. Nos dice en Lucas 8:4, o sea, le agrega un poquito más, que dice que gente inclusive viajaba de otras ciudades para ver a Jesús. La multitud llegó a ser tan grande que para no ser aplastado y para evitar que se le impidiera dirigirse a la gente, Jesús entró en una de las barcas que estaban allí. Así pudo hablar a un número muy grande de personas en forma más o menos extensa y tener frente a frente a quienes le estaban oyendo. En esta región y en este tiempo era normal que el orador se sentara mientras el auditorio permanecía de pie. Así que él se sienta y empieza a hablarles. Vean que dice el 2, y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces ese es el escenario. Está Jesús en una barca sentado hablándole a esta multitud que está en la playa y dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Y esta es la parábola del día de hoy. Jesús comenzó con una historia inmediatamente familiar a todo el que la escuchaba. De hecho, desde ese lugar en la orilla del mar de Galilea podía verse en vivo y a todo color lo que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Acerca de este sembradío, este sembrador que estaba sembrando la semilla. Los campos en esta época eran largas y estrechas franjas rodeadas de senderos sin cerca. Para esparcir las semillas, dice que el sembrador tomaba un puñado de una bolsa que llevaba en su costado y las arrojaba en una amplia franja de terreno. Metía su mano y arrojaba la semilla, ¿verdad? En esta forma era que se hacía la siembra. Un sembrador experto, digamos, no perdería semillas dejándolas caer en parches concentrados o en pequeños montones, ¿verdad? Digamos, si fuera alguien como yo, probablemente va echando, ¿verdad?, puños de semillas por todo lado. No, ellos se esparcían de forma, ¿verdad?, bastante extensa esas semillas. Lanzaba la semilla lo más amplio y uniformemente posible. El objetivo era cubrir todo el campo arado sin que quedaran espacios sin sembrar. Inevitablemente, parte de la semilla iba a quedar fuera del área del campo arado. Incluso las sembradas dentro del campo podían encontrarse en partes del terreno que no eran ideales para la agricultura. Solo las semillas que cayeran en buena tierra eran capaces de producir una valiosa cosecha. Si ustedes pusieron atención, aunque esta parábola empieza en el versículo 3 diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, la parábola en sí no trata del sembrador, ¿verdad? No trata acerca del sembrador, trata más bien de 4 distintos terrenos en los cuales cae la semilla, ¿verdad? Entonces, vean que más bien esta parábola debería llamarse la parábola de las 4 clases de tierra, ¿verdad? Pero así se le tituló, la parábola del sembrador. Entonces, vamos a ver ahora en detalle esos tipos de tierra que nos narra la parábola. Vean que dice el primero, dice el versículo 4 de Mateo 13. Y mientras sembraba, dice, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Eso nos dice el versículo 4. Parte cayó junto al camino. Esto se refiere a esos senderos bien trillados que separaban los campos. El suelo allí permanecía sin arar, o sea, era una parte del suelo que se dejaba precisamente para poder caminar, digámoslo así, entre el terreno y no estaba arado. Permanecía sin arar y en ese clima árido, dice, las vías se ponían tan duras como el cemento mismo. Entonces era tierra que quedaba sin arar, la gente empezaba a caminar sobre estos lugares y la tierra se endurecía tremendamente. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida tuvieron la oportunidad de entrar a una casa
donde tenían piso de tierra, ¿verdad? Que habían señores, ¿verdad?, viejitos antes que tenían casitas así con piso de tierra, y llegaba a ser tan duro ese piso, ¿verdad?, que inclusive hasta brillo, ¿verdad?, le sacaban a ese piso de tierra. Así es este camino que se está refiriendo acá. Un suelo totalmente duro porque funcionaba como camino. Ya que el sembrador dice esparcía las semillas desde los bordes exteriores del campo arado, algunas semillas inevitablemente terminarían en la tierra dura junto al camino. Las semillas que caían al borde del camino no tenían ninguna esperanza de penetrar la capa dura del sendero. O sea, era tierra tan endurecida que ahí no iba a entrar nada. O sea, la semilla iba a caer ahí y ahí iba a morir porque no iba a penetrar esa capa tan dura. Allí quedarían para que las pisoteara la gente o se las comieran las aves del cielo, como nos dice también en un texto paralelo. Nunca tendrían una oportunidad de brotar. ¿Okay? Estamos viendo los suelos nada más, todavía no estamos entrando a ver qué significa la parábola, solo entendiendo lo que el Señor expuso en primer plano. El segundo tipo de suelo, vean lo que dice el versículo 5. Parte dice, cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Brotó pronto porque no había profundidad de tierra. Entonces el segundo suelo corresponde a pedregales donde no había mucha tierra. Esto no se refiere a grandes rocas, o sea, no se imaginen un terreno donde usted va a ver un montón de piedras así superficiales. Tampoco significa suelo rocoso, como se traduce en algunas versiones de la Biblia, sino que sugiere un pedazo de tierra cubierto superficialmente de tierra buena en la parte superior. Entonces, digamos que a simple vista usted creería que el suelo está bien, pero hay roca. Hay roca que a la hora que araron el terreno no logró ser percibida por la persona que araba. Entonces es suelo que tenía roca ahí escondida. La roca sería invisible para el agricultor cuando el campo era arado, porque la reja del arado no logra penetrar hasta donde estaba la roca, por lo cual sería difícil de detectar y la capa de tierra en la superficie no sería lo bastante profunda ni permanecería lo bastante húmeda para permitir el crecimiento de cultivos, en especial en un clima seco. Entonces ese tipo de suelos existe, en la región. En ese terreno la semilla germina, pero tan pronto como empieza a crecer se marchitará por la falta de suficiente agua. Las raíces no pueden atravesar la capa rocosa. Yo no sé, poniéndolo tal vez en un ejemplo más local, a los que les ha tocado vivir la hermosa experiencia de una construcción de una casa, ¿verdad? Saben que en algún momento se junta mucho escombro, ¿verdad? Yo no sé de dónde sale tanto escombro, pero usted llega a ver montañas de escombro durante la construcción. Hay gente, ¿verdad?, que nos pasó a nosotros, ¿verdad?, cuando nos construyeron la casa, de que en vez de botar ese escombro en algún lado, ¿verdad?, que sea legalmente permitido que boten el escombro, lo entierran ahí, en el patio. Hacen un montón ahí, entonces, y ponen tierrita por encima. Entonces usted aquello lo ve lo más bonito, ¿verdad? Ve el patio, ¿verdad?, planito, bien bonito, con tierra, y usted va a sembrar algo y nada le pega. ¿Por qué? Dice, qué raro, ¿verdad? ¿Será que hay jogotos o que hay algo ahí? No, y usted empieza a escarbar y empieza a encontrar pedazos de blocks, ¿verdad? De todo, de varillas, pedazos ahí, pocos de sacos de cemento y todo ahí, porque les dio pereza ir a botarlo en algún lado. Entonces, este es un suelo así, que con ese grado de sorpresa, el suelo aparentaba ser fértil, pero tenía una capa rocosa por debajo. Vea lo que dice el versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, dice, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Ven? O sea, brota, pero no hay profundidad de tierra. La capa de tierra es pequeña, pero salido el sol, dice, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Dice el Señor que eso es lo que pasó con la semilla en este tipo de suelo. Esta parte de la cosecha podría parecer a primera vista que crece más rápido que el resto, pero las raíces no pueden expandirse. El crecimiento abundante de la parte superior de la planta sería notorio, en especial las hojas. O sea, usted empieza a ver que va brotando y después se secó. No tenía raíz. Rápidamente, veamos la tercera clase de suelo.
Versículo 7. Parte dice, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Vean qué interesante esta explicación de este terreno. Nada más ahí como un dato curioso, esa palabra de espinos que se usa ahí, que es acanta, así se escribe, es la misma palabra griega que se usa para la corona que le ponen a Jesús en la crucifixión. O sea, era ese tipo de espinos. Esto es nada más como un dato curioso para que lo tengan ahí anotado. Entonces dice que esta parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron, dice la parábola. Estos espinos son perjudiciales para los cultivos porque se apoderan del campo y lo ahogan todo. El suelo infestado de malas hierbas, cuando es recién arado, tiene una apariencia engañosamente prometedora. También se los pongo en un contexto más local. En un terreno, ahí una vez cortando el zacate, allá en la casa donde vivían Raquelita y Hernán, se había metido una cuestión que se llama escobilla. No sé cuántos han tenido que luchar con esa mala hierba que se llama escobilla. Usted llega y la corta ras y usted dice, ya, gané. Le logré quitar toda la escobilla posible. Y vean, no ha pasado un mes y si usted no logró sacar la raíz de toda esa mala hierba, eso vuelve a crecer y vuelve a crecer con más fuerza. Eso es lo que se está refiriendo acá con los espinos. Esa semilla cayó en un terreno que en apariencia estaba bien. En apariencia estaba bien. Pero vean y pongan atención que el versículo 7 dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron. Ven, no se veían. Esos espinos crecen, empiezan a crecer, dice, y ahogan la semilla. Ahogan la semilla. En la superficie puede aparentar estar listo para las semillas, pero estas malas hierbas succionarán la humedad del suelo, le robarán los nutrientes, bloquearán la luz del sol de los cultivos y así ahogarán la vida de todo lo que crece en el campo que pudiera ser beneficioso. Y finalmente tenemos el cuarto tipo de suelo que lo vamos a ver en el versículo 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Las semillas que caen en el campo arado se desarrollan bien, pueden profundizar en el suelo sin ser pisoteadas y fuera de la vista de los pájaros. Sus raíces penetran profundamente. Se trata de suelo limpio, libre de malezas, con espacio para el cultivo para que éste prospere. En todos los sentidos el terreno está preparado. Las semillas que caen allí producen una cosecha abundante. Jesús dice que la semilla produce a 30, 60 y a 100 por uno. Hay un dato importante aquí, que también ha habido un mal entendimiento de 30, 60 y a 100 por uno. Aquí el 100 por uno no se refiere al número de semillas que produce cada semilla. Vean qué interesante, o sea, no es que una semilla produjo 100 semillas. Porque vean ustedes, por ejemplo, con una calabaza, ponía aquí un ejemplo, un comentarista, dice, una sola semilla de calabaza, por ejemplo, puede producir de 10 a 15 calabazas. O sea, si usted siembra una semillita, produce entre 10 y 15 calabazas. El número total de semillas que contiene sería mucho más de un centenar, o sea, produciría mucho más de 100. Entonces, 100 veces en semillas sería una cosecha más o menos pobre. O sea, no sería una buena cosecha. La expresión se refiere a la ganancia sobre la inversión financiera inicial del agricultor. Por cada denario gastado en semillas, él gana 100 denarios en la venta de sus cosechas. Eso es lo que está refiriéndose acá. 10 veces sería una ganancia bastante saludable, 30 o 60 sería algo espectacular, a 100 por uno era una ganancia asombrosa. Eso es lo que debe entenderse, a 30, 60 o a 100 por uno. Ahora sí, hasta aquí llega la parábola. Eso es lo que muchos de los que estaban ahí en la orilla de la playa, escuchando a Jesús, estando él sentado en la barca, escucharon. Nada más. Entonces, póngase usted en la situación de estas personas
que están escuchando eso. Muchos de ellos se fueron, qué bonito, qué bonita historia, ¿verdad? El sembrador, qué interesante los suelos, cómo aprendimos de los tipos de suelos, y ya se fueron para la casa. ¿Y dónde está la verdad del reino revelada ahí? Por eso el Señor termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y recordemos que algo que dijimos la semana pasada es que si tenemos esos oídos para oír, es por la misericordia de Dios únicamente. Entonces vamos ahora sí con la explicación de la parábola. Esta parábola, Jesús no dice nada acerca del sembrador. Por eso les digo, no se debería llamar la parábola del sembrador. Ni de la habilidad tampoco, ¿verdad? De cómo siembra el sembrador. Solo hay un sembrador en la historia. Eso es lo único que nos dice. Tampoco se nos dice nada sobre la calidad de la semilla. De eso no trata la parábola. Todas vienen de la misma fuente. Todas vienen del mismo saquito donde están sembrando. Es la misma semilla. A todas está sembrando. Es la misma semilla. No hay ningún problema con la calidad de la semilla. La lección que Jesús está enseñando es solo acerca de la tierra. Solamente acerca de los 4 tipos de tierra que vimos en esta historia. Es una historia sencilla, cuyo significado a simple vista no es nada misterioso, pero el verdadero significado de lo que Jesús estaba enseñando no es inmediatamente obvio. La parábola necesita ser explicada. De hecho, repito lo que dije en la introducción, pero ahora diciéndolo desde el punto de vista de Lucas, Lucas 8, 9 al 10 dice, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Los discípulos le pidieron al Señor que por favor les explicara qué significaba la parábola que él acababa de contarles. Y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces el Señor va a proceder a explicar la parábola a sus discípulos, porque a ellos les ha sido dado el entender los misterios del reino. A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Lo único que se llevaron, el resto que estaba ahí, fue lo que inicialmente leímos. La parábola tal cual mostrando los 4 tipos de suelos y los resultados de la semilla cayendo en ellos. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Una de las enormes bendiciones con esta parábola, ¿cuál es? Es que Jesús la explicó. O sea, aquí no tenemos que estar nosotros pensando ni haciendo, ¿verdad?, esfuerzos mentales tremendos para ver qué sería lo que el Señor quiso decir, porque el Señor mismo va a dar la explicación de qué es lo que Él quiso decir con esa parábola. Entonces vamos a leer Mateo 13, 18 al 23. Mateo 13, 18 al 23. Teniendo en mente siempre los 4 tipos de suelos que vimos, ¿verdad? Vean lo que dice el Señor. Ahora, quiero recordar lo que leíamos la semana pasada en el versículo 16. Leamos desde el 16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿Ven lo que les digo? Es una bienaventuranza. Es un motivo de gran alegría para nosotros los creyentes el pensar, el saber que vemos lo que vemos. Bienaventurados, dice, vosotros, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Por eso le dije, el que tenga oídos para oír, oiga. Dice, y vuestros oídos porque oyen. No meditamos lo suficiente, mis hermanos, acerca de cuán afortunados, cuán bienaventurados somos de que podemos oír esto y entenderlo. No lo meditamos suficiente. O sea, no entendemos. ¿Y por qué dice el Señor? Dice, porque de cierto os digo, dice el 17, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, la ventaja tan grande que tenemos respecto de un montón de profetas y personas del Antiguo Testamento justos que desearon ver y oír lo que oíamos, lo que estamos viendo nosotros ahorita, no estamos entendiendo esa gracia tan enorme que el Señor nos ha dado. Y el Señor quería que los discípulos entendieran eso, cuán bienaventurados eran ellos por estar entendiendo. Ahora el Señor sí se saca el rato y les explica a ellos la parábola, porque a ellos les es dado entender los misterios del reino. Y les dice en el 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el que fue sembrado junto al camino, dice el Señor, que es alguno que oye la palabra del reino y no la entiende. Oye la palabra del reino predicada y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La clave para entender el significado de la parábola es que la semilla, entonces ya vimos, es la palabra de Dios. Vean que desde el versículo 19 nos dice, cuando alguno oye la palabra del reino. A esa es la semilla, la palabra de Dios, el evangelio. La palabra de Dios no adulterada es la única semilla verdadera y legítima. Vean que por eso la parábola no trata con ningún problema de la semilla. Y si ustedes ven este mundo malvado, enfoca terriblemente sus esfuerzos en ver cómo varía la semilla, porque no están viendo frutos en sus iglesias. Cuando la semilla no tiene ningún problema. La semilla está bien. La semilla es la palabra de Dios. Y entonces, si la semilla es la palabra de Dios, ¿por qué muchas iglesias están sembrando hoy otra cosa que no es la palabra de Dios? Ellos creen que el problema está en la semilla, que se está dando algo a la gente que no pueden captarlo, entonces hay que darles algo que sea más asimilable para ellos. ¿Por qué? Porque no están entendiendo la palabra de Dios. Entonces no puede predicarse la palabra de Dios, no puede predicarse el evangelio, porque es ofensivo, porque eso no atrae a la gente. Entonces hay que cambiar la semilla. No, aquí la parábola no menciona ningún problema con la semilla estaba bien. El problema está con los terrenos. Entonces, el que fue sembrado junto al camino. El corazón está tan endurecido en contra de la dulce atracción de la gracia como lo está en contra de los tremendos horrores del juicio. La indiferencia, la insensibilidad y un amor por el pecado han hecho el corazón de esta persona denso, seco e impenetrable. Jesús afirma que los corazones endurecidos están por completo a merced del maligno. Así nos lo dice Lucas 8:12. Lucas 8:12 dice, ¿verdad? Le agrega un poco más a esta explicación y dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Ese es el resultado de este terreno, de este camino endurecido. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esta semilla que cayó junto al camino es que no entendió, no entiende la palabra. Entonces viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Dice el 20, vamos con el segundo, el que fue sembrado en pedregales. Y el que fue sembrado en pedregales dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oye la palabra, la misma semilla que cayó junto al camino es ahora la que cae en pedregales. Oye la palabra, la recibe con gozo. Dice el 21, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ellos parecen receptivos, usted los ve y parecen personas que recibieron el mensaje, lo reciben gozosos, muestran un gran interés. Jesús dice que reciben la palabra con gozo, se entusiasman con ella, pero todo el entusiasmo desaparece por el hecho que no tienen raíz, no tienen raíz. Lucas, en el pasaje paralelo, agrega lo siguiente, dice, creen por algún tiempo. Creen por algún tiempo. Lo cierto es que cada persona que responde positivamente a la palabra de Dios se enfrentará a la aflicción. Aquí no lo dice claramente, pero no tiene raíz, dice el 21, en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lo da por un hecho el Señor. Al venir la aflicción, no es y si llegara a venir la aflicción, no. Los creyentes padeceremos aflicción. El Señor lo dijo claramente en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Hoy se quiere vender un cristianismo libre de problemas, ¿verdad? Libre de aflicción. Venga Cristo y todos sus problemas van a ser solucionados. Pero el Señor más bien advierte de que los que decidamos por la misericordia del Señor, ya una vez que nuestro corazón ha sido cambiado, decidamos de verdad poner nuestra vista en nuestro Salvador, vamos a tener aflicción en este mundo. Y vamos a tener persecución por causa de la palabra del Señor. Vamos a tener enemistades inclusive dentro de nuestras mismas familias, donde gente nos va a despreciar por el Evangelio. Pero confiemos, dice la palabra del Señor. Así que estos que fueron sembrados en pedregales estaban contentos hasta que llegó la aflicción. En el momento que llegó la aflicción, decaen totalmente, porque no tienen raíz. No tienen raíz. Si la fe es superficial, sin raíces, sino una fe fuerte, no importa lo entusiasmada que pueda parecer en un principio esta persona, va a apartarse, lo que significa que abandonará la fe por completo. Y cuando esto sucede, se demuestra definitivamente que a pesar de todo ese gozo aparente y celo, la persona realmente nunca creyó desde el principio. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Qué duro, ¿eh? Saldrán algunos. Cuando venga la persecución no aguantarán. Y el Señor advirtió que ese es el terreno rocoso. Ese terreno que se veía superficialmente que tenía tierrita, pero había roca por debajo. No pudo producir raíz. La palabra no se enraizó. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Ven que la semilla es la misma en todos los casos. Todos oyeron la palabra. Todos, la semilla es la palabra del Señor. Es la misma palabra del Señor. El Evangelio llegando a diferentes personas. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esos espinos que no se veían, esa mala hierba que estaba ahí, empieza a crecer. Empieza a crecer y empieza a ahogar la palabra que está creciendo. Representa un corazón demasiado cautivado o preocupado por los asuntos de este mundo. Esta persona está demasiado enamorada de este mundo. Le encanta este mundo. Le gusta lo que produce este mundo. Los afanes y las riquezas. Y ojo, Lucas agrega algo más en la explicación de esta parábola. Lucas dice, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Si hay algo que esta generación tiene, es el hedonismo. Esta generación ama los placeres. Esta generación ama el que yo me merezco gozar de esta vida. Y tengo que darme todos los placeres que el dinero me pueda comprar. Yo me lo merezco. Amo los placeres. De hecho, si no es por la misericordia de Dios, muchos amarían estar en otro lugar que no sea aquí. Fin de semana largo. ¿Verdad? Usted sabe lo bonito, ahí estar paseando y estar haciendo un montón de cosas en lugar de estar aquí metidos, como bien lo decíamos la semana pasada. Amar los placeres de este mundo. Si hay algo, mis hermanos, que a mí me llamó la atención cuando el Señor por su misericordia me trajo acá a la iglesia, fue ese debido temor y amor que le tenemos al mandamiento de guardar el día del Señor. ¿Verdad? Eso es algo que los que venimos de otros contextos no lo teníamos en otras iglesias. Y uno se iba a pasear, a darse vacaciones y no pensaba en el día del Señor. Ahora, por la misericordia del Señor, yo estoy seguro que una gran mayoría de las personas que les ha tocado pasear en familia aquí, una de las principales cosas a tomar en cuenta cuando se arma ese paquete turístico es, ¿y a dónde vamos? A reunirnos a guardar el día del Señor. Al lugar que voy hay una iglesia sana con la que me pueda reunir con mis hermanos a adorar el nombre del Señor.
Pero no, antes era, yo tengo derecho a gozar. Yo tengo derecho a los placeres de esta vida. Los valores del mundo temporal, los placeres pecaminosos, las ambiciones terrenales, el dinero, el prestigio y un sinfín de diversiones triviales inundan el corazón y ahogan la verdad de la palabra de Dios. La fama, fortuna, buen nombre, placeres. La riqueza material y el placer no son malos en sí mismos. Todo lo que tenemos, toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El dinero que el Señor nos ha dado es una bendición que Él nos ha dado. El trabajo que tenemos es una bendición que Él nos ha dado. Pero ese no es el fin último de nuestra vida. Es un medio por el cual buscamos alabar también el nombre del Señor. Nuestro dinero tenemos que aprender a usarlo cada vez más para la gloria del Señor. Nuestro tiempo, nuestra posición que el Señor nos haya dado en esta tierra. Tenemos que aprender a usarlos para la gloria del Señor. Si se priorizan de forma adecuada, la riqueza y el placer se deben recibir con acción de gracias. ¿Verdad? Si el Señor nos permitió viajar en estos días que hubo vacaciones, que estuvieron feriados, dar gracias a Dios por ello. Fue una bendición del Señor. Muchos tienen dentro de esa bendición el que pudieron reunirse con hermanos de otras congregaciones y verlos y compartir con ellos. Bondadosos regalos de la mano de Dios, quien es generoso con estas bendiciones. Lo malo está en amar los regalos más que al dador de esos regalos. Nuestro hermano Ronnie nos exhortaba hoy en la mañana acerca de cómo el hombre ha preferido darle la gloria a las criaturas antes que al Creador. Ven lo que Dios ha dado y deciden darle gloria a la criatura. Se aman más los regalos que al dador de estos regalos. Estos tres tipos de suelo que hemos visto, el que cayó junto al camino, el que cayó entre pedregales y el que cayó entre espinos, tienen algo en común. ¿Qué es? No producen fruto. Ninguno de esos suelos produjo fruto en la semilla que brotó. Las tres variedades de terreno representan a incrédulos, incluso aquellos que inicialmente mostraron alguna posibilidad, pero no pudieron dar fruto. No dan fruto. Veamos ahora el cuarto terreno. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué dice? Y entiende. El que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oyó, pero entendió la palabra. Entendió la palabra del Señor. En Lucas 8:15 se nos dice que simboliza los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La perseverancia con fruto es la señal necesaria de la auténtica fe salvadora en Cristo. Jesús afirmó en Juan 8, 31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La fe temporal no es una fe verdadera en absoluto. El mensaje de la parábola tiene que ver con el terreno. No se puede obtener la esencia de esta parábola sin entender que el suelo representa el corazón humano. Todos estos suelos representan el corazón humano. El único factor que es distinto entre una cosecha abundante y la seca esterilidad desolada de la tierra junto al camino es simple y sencillamente la condición del suelo. La semilla que cayó junto al camino no podía penetrar por lo duro de ese terreno, pero la semilla que cayó en buena tierra, el suelo estaba listo para recibir esa semilla. La lección de esta primera parábola es que la respuesta de una persona a la palabra de Dios depende de la condición del corazón. Además, el fruto es la única evidencia de que alguien ha escuchado la palabra correctamente. ¿Qué es lo triste?
que me he topado durante el estudio de estas parábolas, que muchos la dejan hasta aquí. Entonces yo les digo, ya aquí terminando, bueno, traten todos de ser buen suelo, ¿verdad? Pongan su corazón suave, ¿verdad? Quítense todos los espinos que tengan, saquen las piedras y traten de ser suelos fértiles. Que Dios los acompañe, y aquí terminó la parábola. Pero no, mis hermanos, porque todos fuimos en algún momento o ese suelo rocoso, o ese suelo lleno de espinos, o ese suelo que parecía el camino, que se sentía como esto, así, duro. Qué diferente, y aquí quiero hacer unas aplicaciones a esto, qué diferente sería si muchas iglesias entendieran el significado de esta parábola. Dejarían de intentar todo tipo de métodos extraños y no bíblicos, pensando que pueden obtener una mejor respuesta de los corazones mundanos, duros y de poca profundidad. Algunos alteran la semilla, ¿verdad? Algunos variamos la semilla porque el evangelio no está sirviendo. Demos algo, demos motivación. Hablemosles de éxito. Hablemosles de sacar el campeón que hay en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir a los suelos rocosos, saca el campeón que hay en ti, ¿verdad? Algunos alteran la semilla tratando de actualizar el mensaje, bajando el tono del escándalo de la cruz, y ponen fuera las partes duras e impopulares. Muchos lamentablemente reemplazan el evangelio por un mensaje totalmente diferente. Pero en la parábola el problema no era la semilla. Algunos abandonan la tarea del sembrador. Deciden que esparcir la semilla a su alrededor es algo anticuado y poco efectivo. Imaginan que pueden diseñar un mejor uso para el campo. O sea, mejor, ¿para qué estar sembrando semilla en este campo tan grande que tenemos, verdad? ¿Por qué no utilizarlo mejor para un festival de música? Decía alguno de los comentaristas bíblicos. Pero el problema no estaba en usar el campo para sembrar. Sin embargo, la parábola se trata no de mejorar la calidad de la semilla, la habilidad del sembrador o encontrar un uso más elegante para el campo. Todo es acerca de la condición del terreno. Si la palabra de Dios da fruto en la vida de un oyente o no, depende de la condición del corazón de esa persona. Pero este es el problema, que no podemos cambiar la condición de nuestro corazón por nosotros mismos, y es ahí donde tenemos que meditar. Yo no voy a mi casa pensando, mira, voy a tener un corazón más sensible a la palabra de Dios. Ya entendí que deben haber espinos ahí, entonces voy a quitármelos y voy a quitar las roquillas que estén por ahí, y si estoy junto al camino trato de meterme, ¿verdad?, como más adentrito para poder que la semilla dé fruto. Nosotros no podemos cambiar nuestro propio corazón. Somos pecadores caídos y culpables con corazones rebeldes. Abandonados a nosotros mismos, nos volveríamos más y más impenetrables. En nuestro estado de pecado se cumple lo dicho en Romanos 8, 7 al 8, que dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no pueden sujetarse a los designios, a Dios. Los designios de la carne no pueden sujetarse a Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Solo Dios mismo puede arar y preparar el corazón para que reciba el evangelio. Es Dios quien hace la obra en el pecador para que ese terreno que una vez era rocoso ya no lo sea, para que ese terreno que estaba lleno de espinas ya no los tenga, y para que ese camino duro se convierta en un terreno fértil. Lo hace mediante la obra regeneradora y santificadora de su Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice Juan 16:8. Es únicamente Dios el que puede cumplir lo dicho en Ezequiel 36, 26 al 27. Pueden buscarlo conmigo, Ezequiel 36, 26 al 27, subráyelo, márquelo de alguna forma. Dice así la palabra del Señor, aquí hablando Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, vean que ahí lo dice, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos
y los pongáis por obra. Es Dios el que puede hacer ese cambio de corazón. Es Dios el que puede hacer ese cambio de terreno. En la parábola del terreno, cada terreno era el corazón del hombre. Y es Dios el único que puede cambiar ese duro corazón. Por eso, cuando usted le predique el evangelio a alguien, entienda que ese duro corazón que está escuchando, usted no puede hacer nada para cambiar ese corazón de esa persona. Usted a veces quisiera agarrarlo y hacerle así, ¿verdad? Del cuello. Y mire, póngame atención. Es que le estoy hablando y está viendo para otro lado. Yo sé que muchos han tenido que lidiar con eso. Y algunos se desesperan. Y algunos sienten que no está dando fruto para nada esa predicación del evangelio. Pero si tenemos que seguir como lo cantábamos ahora, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Y parte de la estrofa decía, sembraré en corazones de mármol. Yo sé que muchos en nuestras familias tenemos gente así, gente que es dura, como estarle predicando en mármol. Pero para Dios no hay nada imposible. Él es el que dijo, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No hay nada que ni usted ni yo podamos hacer para transformar el corazón de un hombre. No hay nada que usted mismo pueda hacer para transformar su propio corazón. Dios es el único que va a transformar su corazón y le va a hacer ver la necesidad de arrepentirse y decir, Señor, he pecado contra ti. He pecado contra ti. He blasfemado tu nombre. No he entendido cuán necesitado estaba de un Salvador hasta ahora que me hiciste entender tu palabra. Vean que la ventaja del terreno fértil fue el que oyó la palabra y dice, y la entendió. Vean qué bienaventurada esta persona que oyó la palabra predicada del Señor y la entendió. Pero la semilla tiene que ser la buena semilla. Si predicamos algo que sea distinto al evangelio, no estamos sembrando la buena semilla. Esa persona no le está cayendo algo que vaya a producir buen fruto en su vida. Tiene que ser la buena semilla. El rey David oró en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hazlo, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así debemos acercarnos a Dios con confianza y sumisión, rogándole a Él que haga la obra necesaria en nuestros corazones, porque nosotros no podemos hacerla por nosotros mismos. Por último, esta parábola es un recordatorio de que cuando proclamamos el evangelio o enseñamos la palabra de Dios a nuestros vecinos y seres queridos, los resultados siempre varían de acuerdo a la condición de los corazones de los oyentes. El éxito o el fracaso no depende de nuestra habilidad como sembradores. No crea que es que ustedes, mira, es que yo tengo un don para convencer a la gente y que se conviertan cuando yo les predico. No, no es eso. Usted va a predicar el evangelio que está en la palabra de Dios. La habilidad no está en usted. Es la buena semilla la que va a producir ese fruto. Pero si da fruto no va a depender de la condición del corazón de ese oyente. Así que usted nada más limítese a esparcir la buena semilla. Esparza la buena semilla. No agarre a nadie a convencerlo ahí a la fuerza ni a provocar. El Señor es el que hará la obra. Algunas de las semillas que dispersamos caerán en terreno duro, poco profundo o con espinos. Pero no hay nada malo con la semilla. Si usted es fiel a la tarea, algunas de las semillas que esparza encontrarán buena tierra y el resultado será abundante fruto. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por esta parábola, Padre. Te damos gracias porque muchos de los que estábamos aquí, Señor, éramos terrenos duros. Terrenos, Señor, que no había esperanza para nosotros fuera de tu gracia. Señor, tú eres el que has arado, el que has limpiado, el que has hecho ese terreno, Señor, que sea apto para que dé fruto, cual a 30, 60 o a 100 por uno. Señor, cuán bienaventurados somos de estar leyendo tu palabra y estarla entendiendo. Ayúdanos a ver, Señor, esa bienaventuranza, ayúdanos a valorarla, Señor, ayúdanos a entender que es tu palabra la que ha producido fruto en nuestras vidas, que nuestro seco corazón fue transformado solo por tu gracia. Y Señor, ten misericordia de nuestros familiares. Muchas veces hemos perdido, Señor, la fe, hemos perdido la esperanza, pero Señor, que no nos cansemos de predicar el evangelio.
que esparzamos la buena semilla, Señor. Que seamos constantes a la hora de predicar el Evangelio. Que entendamos que el resultado es tuyo, Señor. La gloria es tuya únicamente. Solo a ti te pertenece, Señor, la alabanza por la salvación de un pecador, porque la salvación es tuya. Te damos las gracias y ten misericordia de los que han venido esta tarde y no te conocían a ti, Señor, pero han escuchado el Evangelio y han entendido qué necesidad tienen, Señor, de un Salvador. Permite que vayan a Cristo, Señor, que corran al Salvador y al que va a ti, Señor, tú no le echas fuera. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria. Permítenos avanzar en este estudio sabiendo, Señor, que nuestro entendimiento es limitado, pero te damos gracias porque tú nos explicas, Señor, en tu palabra lo que quieres que entendamos, Señor, para que estemos aquí en la tierra, Señor. Te damos la honra y gloria. Ahora bendice, Señor, la parte del culto que sigue, que podamos hacerla, Señor, sabiendo que somos dichosos también de tener estos medios de gracia. En el nombre de Jesús te damos honra.